a lo que es el núcleo de esta esencia del marxismo, que suponemos que estamos ensayando, que es la cuestión de la praxis económico-política. Praxis económico-política. Es decir, los análisis del que en el capital se da de los sistemas económicos, de su funcionamiento, que trata de ser científico, es decir, que se conoce y se puede transformar, ¿verdad? Este es el núcleo. Es decir, lo que habría hecho Marx vendría a ser algo así como establecer el plano teórico para que el ingeniero, en este caso un ingeniero social, lo ponga en marcha. Eso se habría producido, medio mundo sería comunista, pero resulta que esos planos y esos desarrollos de la ingeniería social, pues desde luego todos los procesos de concentración de los planes quinquenales de Stalin, la concentración en manos del Estado, etcétera, etcétera, todo esto habría durado pues 70 años. Luego habría sucumbido completamente. Es decir, no se puede entender a China como si fuera un partido comunista, con los multimillonarios que hay en China, que hay más multimillonarios que en Europa. Es decir, el comunismo, a nuestro modo de entender, que sería la transición hacia el socialismo, el comunismo ha consistido en un imperialismo de Estado. No es otra cosa. El comunismo ha sido capitalismo de Estado. Es decir, lo que ha ocurrido, como toda la historia, es una lucha entre imperios. En este caso, los imperios soviéticos y el imperio norteamericano. Eso es realmente lo que ha ocurrido. Porque no es que el comunismo haya luchado contra el capitalismo. Es más, la idea de capitalismo no es de Marx. El capitalismo como palabra, como concepto, aparece una vez que aparece el comunismo, no antes. Marx habla del capital y habla del capitalismo, pero no habla nunca de capitalismo. El capitalismo como sistema empieza a proliferar a partir de los años 20, es decir, después de la revolución del 17. Entonces, a nuestro modo de ver, lo que se sigue utilizando en las ciencias sociales es un mito completo, que es que existe un sistema, con mayúsculas, capitalista, que está determinando todos los demás procesos. Es decir, que la base económica, en este caso la infraestructura económica capitalista, está determinando las estructuras sociales y está determinando todas las superestructuras artísticas, filosóficas, científicas, del derecho, etcétera, etcétera. Esto nos parece que es el error más garrafal que pudo cometer Marx, el entender así este funcionamiento. Es decir, la economía no puede reducir el resto de categorías, ni históricas, ni sociales, ni políticas, ni culturales, ni artísticas, porque tienen desarrollos distintos, tienen orígenes distintos y tienen funcionamientos distintos. No decimos que esté desconectado la economía de la política y del derecho y de lo demás. No hay desconexión, pero no hay reducción de ningún tipo. No se puede reducir al plano económico, que es lo que hace Marx. Entonces, la idea de capitalismo como sistema que está determinando el conjunto de procesos es la idea de globalización hoy en día. Esto nos parece que es un mito completo. No existe ese sistema capitalista que tiene unas leyes de funcionamiento internas. ¿Esto dónde están esas leyes de funcionamiento? ¿Cuál? La baja tendencial de la tasa de ganancia que decía Marx. Eso se ha producido. Ese colapso del capitalismo porque habría habido una concentración. Eso no se ha producido, al revés. Al revés. Entonces, lo que queremos decir es que lo que habría habido es una reducción de todos los demás procesos a procesos económicos, y suponemos que esto no se puede hacer desde ningún punto de vista. Las categorías son distintas y tienen funcionamientos que tampoco son sistemáticos, como dice Maluf, ¿no? O como dice Luckmann. No se trataría de eso. Se trataría de que lo que se llama capitalismo albergaría una serie de subsistemas muy distintos, con funcionamientos distintos.
Eh, y lo que se llama capitalismo no es más que el imperialismo de unos estados sobre otros, la imposición de una serie de intereses económicos, intereses culturales, de unos imperios sobre otros imperios, en este caso los Estados Unidos, que es el imperio del dólar. El capitalismo no existe, es el imperio del dólar y su modo de imponerse sobre otros imperios, sobre otros estados. Esto es lo que creemos que es lo que está de fondo, es decir, una disputa de imperios. Por ejemplo, dicen, no, las tesis marginalistas. Sí, sí, hay unas leyes económicas de la oferta y la demanda en los mercados y un ajuste de precios. Falso. Esas leyes económicas de los mercados, esos mercados independientes no existen, ni han existido jamás. Esos mercados están controlados por el Estado, por los imperios, y se generan con la guerra, y se controlan las materias primas. ¿Dónde están esas leyes de oferta y la demanda? Cuando China produce móviles más baratos y Trump elimina a Huawei de un porrazo, ¿verdad? O cuando está haciendo ahora guerra comercial, por ejemplo, aquí en España, poniendo aranceles. ¿Dónde están esas leyes del mercado funcionando? Como dicen los marginalistas de la escuela austríaca, en ningún sitio. Supondrían que no tendría que existir el Estado, pero este es el mismo supuesto marxista. Cuando desaparezca el Estado, la humanidad se entenderá, y etcétera, etcétera. Nosotros ahora he dejado, parece ser que la Fundación Gustavo Bueno me va a editar un libro precisamente reelaborando toda la historia de las instituciones económicas, que lo he titulado El mito del capitalismo, un librito pequeñito, pero donde se hace una reelaboración de las instituciones económicas, intentando eliminar pues toda una serie de mitos, de grumos que ha generado todas las escuelas económicas y que están funcionando en las escuelas económicas, suponiendo que son ciencias, lo que negamos completamente. La economía es una técnica, no llega a ser ciencia. La economía tiene una serie de análisis cuantitativos, etcétera, etcétera, y bien, pero la economía como tal es una técnica contable, que es donde funciona realmente. Las empresas tienen que tener contables y los estados tienen que tener contables. Y estos contables, que es una técnica, la técnica de los contables, la técnica de la tabla de doble entrada de Luca Pacioli, que aparece en el siglo XIV, estas dobles entradas de haberes y deberes para cuadrar las finanzas, esta realmente es el funcionamiento de la economía real. Lo demás, las teorías económicas, es filosofía, aunque no lo quieran reconocer, porque trabajan con ideas que les desbordan completamente. Completamente. La idea de humanidad, la idea de ser humano, la idea de preferidor racional, todas estas ideas, la idea de capitalismo, de sistema productivo, todas estas ideas les desbordan absolutamente. Entonces, la clave, tenemos nosotros en un libro que editó en el 72 Gustavo Bueno sobre las categorías de la economía política, la clave del funcionamiento económico está en la moneda, que es la unidad de medida de las transacciones económicas. Si no hay unidad de medida, no hay contabilidad posible y nadie sabe lo que está haciendo. La moneda es un signo variable, se cambia por el bien. Y entonces aparece el proceso de circulación. La moneda, no el dinero, porque el dinero, como bien que aparece en las transacciones, el dinero elimina la importancia de la moneda en economía. El dinero, nosotros tenemos un lisologismo, porque elimina las inconmensurabilidades entre unas monedas y otras. El dinero como medio de intercambio es ahistórico, ya estatal, y está funcionando en las tribus y en los imperios anteriores al Estado. Es decir, es dinero los dientes de jabalí, es dinero las conchas de caracol, es dinero el bacalao seco, porque es el medio de transacción entre otros bienes. Pero eso no es todavía economía. La economía aparece con el Estado, y aparece con la moneda, y aparece en Grecia. Y la moneda nunca es única, siempre es plural. Y en la clave de la moneda es que cuando una sube, otra baja. Es el tipo de cambio. Las monedas están enganchadas dialécticamente, como los estados, en lucha. Y entonces las monedas son las únicas posibilidades de medir lo que vale un bien que aparezca en los mercados. Bien. Bueno, entonces habría 40.000 mitos que están aquí funcionando. Por ejemplo, la idea de trueque. El trueque no existió jamás. El trueque como origen de los mercados.
Los mercados los ponen los estados cuando introducen la moneda, porque con la moneda se paga a los ejércitos. Y entonces mercados, ejércitos, estados, imperios van a la vez. No está el mercado por un lado y el Estado por otro. Están conjugados completamente. Porque hay que controlar materias primas, hay que controlar medios de comunicación, hay que controlar los precios, hay que controlar las transacciones. Y eso lo hacen los imperios. Es decir, la historia de la economía es la historia de la guerra. Sí, literalmente. Y solamente donde están los ejércitos es donde está la moneda. Porque el ejército no produce, entonces no puede tener beneficios. Hay que pagar. Y esto es Roma, y eso luego va a ser la gran revolución que se da en Europa en el siglo XII y XIII, la revolución comercial, para romper otro mito, el mito de que el capitalismo aparece con el protestantismo. La tesis de más falso. Las instituciones económicas aparecen en el catolicismo, alrededor de la Iglesia de Roma, siglo XII, XIII y XIV, que es donde aparece, que son las repúblicas italianas, Florencia, Nápoles, Milán. Estas repúblicas están controlando todo el comercio en Europa. Las ferias de champaña del siglo XII y XIII. La revolución comercial. Y ahí es donde aparecen instituciones de primer orden, como son los bancos, los tabliareri, los que prestan. Una institución fundamental en economía que es los prestamistas, la letra de cambio, etcétera, etcétera. Esto está funcionando. Entonces, ahí es donde aparece la palabra capital. Porque capital no es más que el montante que se necesita para emprender una empresa comercial. Y entonces necesitas capitales monetarios para iniciar las empresas. Es decir, necesitas suponer lo que nosotros llamamos prolepsis, suponer el fin. Eso es la moneda. La moneda es un signo variable que te permite anticipar los fines de esas empresas. Y esto es lo que le da potencia a todas este funcionamiento occidental, no tiene nada que ver con lo que pasa en otras partes del mundo. Es decir, hay que negar completamente la idea de sistemas productivos marxistas. Esta idea de sistemas productivos homogéneos, como el feudalismo, como el esclavismo. Es una forma de eliminar la historia real. Porque el feudalismo no es lo mismo en Alemania que en la España del siglo XIII. El feudalismo no es lo mismo en Inglaterra que en China. El esclavismo sigue existiendo hasta el siglo XIX. ¿Cómo que es el sistema esclavista y luego viene el sistema feudal? Si están compatibilizándose unos con otros, etcétera, etcétera. Es decir, los sistemas productivos nos parece que eliminan la realidad de la complejidad de las instituciones económicas y de su funcionamiento. Y el Imperio Español nos parece que es precisamente el que da con la clave de todo el comercio mundial. Es con el Real de A8, la moneda internacional más importante y más que ha existido nunca. Del dólar viene de los reales de A8, que los acuñaban, los ponían un sello para hacer los dólares. El Real de A8 es la primera moneda mundial que compra China, el Real de A8 de plata, que se hace en las cecas, por ejemplo, del Perú o en México, de la Nueva España. Esta moneda es universal y dura 3 siglos y además todo el mundo la aprecia porque es estable. Porque una moneda que no es estable no te permite medir cuánto valen los bienes. Si yo tengo una moneda que por la mañana vale 8, hay inflación y por la tarde vale 3, ¿cómo mido lo que he ganado y lo que he perdido? Es imposible completamente que haya economía sin estas variables monetarias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que queremos decir es que por encima de estas ideas de capitalismo, comunismo y todo esto, que eliminan las diferencias, lo que están son la lucha de imperios, la lucha de estados por el control de las materias primas, por el control de los mercados, por vender sus productos, etcétera, etcétera. Esto es realmente lo que existe. Es decir, nosotros concebimos una especie de esferas económicas como los planetas, una especie de esferas económicas que tienen a su alrededor todas las esferas económicas más pequeñas, como puede ser Estados Unidos y toda América, alrededor del funcionamiento de Estados Unidos, que lo está dominando completamente desde que empezaron las independencias, imponiendo deuda, los bancos te venden los trenes, te venden la deuda para comprar los trenes que te venden. Deuda es un funcionamiento esencial dentro de esta dialéctica de imperios.
Y entonces toda Hispanoamérica y España había estado sufriendo estos procesos de estos imperios depredadores, el inglés y el norteamericano, durante 2 siglos, sin levantar cabeza y sin posibilidad de levantar cabeza. ¿Por qué? Porque cuando un Estado empieza a fortalecerse, se vuelve a destruir. Y como un fundamental dentro de esta guerra comercial y que es un modo de la guerra efectiva. Bien, entonces, no sé si insistir en otra serie de grumos terminológicos o teóricos que no tienen ningún recorrido. Por ejemplo, por decir algunos, la idea de clase obrera universal. La idea de clase obrera no ha existido nunca. La clase obrera no ha existido, ni existirá, porque esa clase obrera como clase, como conjunto, no tiene ni ha tenido efectividad ninguna. Precisamente en el manifiesto comunista se dice uníos, porque no están unidos. Entonces no existe. La clase obrera se vio perfectamente en la Primera Guerra Mundial que no existía, porque los obreros alemanes mataban a los obreros franceses. Lenin estuvo esperando que la clase obrera alemana se uniera a la clase obrera rusa en la guerra y no se unieron. Tuvo que firmar un tratado de rendición. Es decir, lo que tiene efectividad práctica no son los obreros, sino dentro de cada Estado. La lucha de clases obrera dentro de cada Estado, ahí sí. Es decir, los obreros que en el Haymarket consiguieron la jornada de 8 horas de Estados Unidos son obreros estadounidenses y Estados Unidos se lo pudo permitir. ¿Dónde está la jornada de 8 horas en India? ¿Qué tiene que ver el obrero indio con el obrero norteamericano? Es decir, estos conceptos ideológicos no creemos que sirvan para entender el funcionamiento real de estos procesos conflictivos realmente, que pasan por los estados. Entonces, pues, vamos a ver. Podríamos ir acabando viendo cuál es el panorama actual y por qué el marxismo ahora mismo no tiene ninguna repercusión ni económica ni política. Y la puede tener. Precisamente porque precisamente porque las diferentes corrientes de izquierda y el comunismo nosotros creemos que es una quinta corriente de izquierda, pues habría acabado en socialdemocracia, que es ahora mismo la corriente de izquierda fundamental a nivel mundial. La socialdemocracia es una especie de progresismo de clases medias que ya no son revolucionarias y que está vinculada a la democracia, al fundamentalismo democrático. Y este fundamentalismo democrático, aunque no sea el liberalismo de Fukuyama y este fin de la historia de la globalización, este fundamentalismo democrático es uno acompañado de los derechos humanos, que son ideología liberal máximo, ¿verdad? Los derechos humanos son los derechos de cada individuo humano, esto es el liberalismo concreto, ¿verdad? Estos derechos humanos que acompañan a esta idea de democracia fundamentalista sería uno de los modos fundamentales de la debilidad de los estados. De la debilidad de los estados. Esto lo sabe perfectamente el Partido Comunista Chino. El partido no admite la democracia en absoluto. Si el desarrollo de China ha sido ese, es precisamente por el funcionamiento de la política del partido. Son 70 millones de afiliados. Y esto lo sabe Putin. Es decir, el fundamentalismo democrático acompañando los derechos humanos es un modo de debilitar los estados, que es cómo funciona la política realmente, debilitándose unos a otros. Es decir, los imperios y los estados buscan su eutaxia, es decir, su equilibrio. Y este equilibrio tiene mucho que ver con la economía, precisamente con la deflación, la estanflación de la moneda y de la producción. Entonces, uno de los modos de debilitar a los estados es precisamente estos partidos políticos que están enfrentados democráticamente dentro de cada estado y de unos derechos fundamentales de la persona que se supone que están por encima de los propios estados.
A nuestro modo de ver, no es así. Los derechos se los da el Estado a los sujetos. Y el Estado es fundamental que mantenga la eutaxia, porque la eutaxia de unos estados, como pueden ser los Estados Unidos, está en función de que otros pierdan su eutaxia y se desequilibren y entren en crisis. Esto se ve perfectamente. Y esto se ve con los hedge funds y con las primas de riesgos, todo este follón. Cuando se produce la crisis de 2007, la crisis de 2007 se inicia en Estados Unidos con los hipotecas subprimes y resulta que la pagamos nosotros. La paga Irlanda, España, Italia, lo pagamos llaman los PICs. Nosotros somos los que hemos entrado en crisis. ¿Dónde está la crisis de la economía mundial? En ningún sitio. Precisamente se fortalece el dólar con esta crisis. Es decir, que lo que hay ahora mismo es una hegemonía del dólar, el euro será un 20% de las transacciones mundiales, y el yen un 4%, nada, y el renminbi chino no existe a nivel internacional, y es esta política del dólar, esta política de los paraísos fiscales, que está controlado por la Citi inglesa y por Dow Jones, pues esto es realmente lo que existe. ¿Dónde está el capitalismo y estas leyes? Nosotros creemos que esto es un modo de tapar esta política real y efectiva. Es decir, la política es siempre política económica y la economía es siempre economía política. No existe la economía pura al modo de Marshall, que decía que había que quitarle los apellidos y que la economía se entendiese por sí sola. Las críticas a todas estas fundamentaciones de la economía son muchas. Por ejemplo, se puede citar a Piero Sraffa. Sraffa niega esta idea de equilibrio económico de los mercados y todo esto. Sí que toma la idea de plusvalor marxista, pero porque precisamente creemos que esa es la base de los créditos. La base de los créditos y la base de las empresas. Los beneficios, evidente. Pero niega, por ejemplo, Rafa niega que la tesis del valor trabajo. Esto de que el fundamento de la economía esté en el valor trabajo, pues es una tesis tan discutible como que esté en los mercados de los liberales, ¿verdad? Esta tesis del fundamento, nada. Lo que hay es una serie de fenómenos económicos que tienen una estructura técnica que se llevan adelante cuando se pueden llevar adelante, porque los economistas no pueden prever las crisis. Hombre, Schumpeter hablaba de ciclos económicos, pero estos ciclos económicos no puedes saber de dónde empiezan, dónde acaban y a quién beneficia y a quién no beneficia, ¿verdad? Hay que tener el control de todos estos, del funcionamiento de las bolsas de capitales. Esto está controlado y el control se hace por el ejército. Si no Estados Unidos, ¿por qué se va a gastar 600.000 millones al año en mantener el ejército y la flota controlando el petróleo en el Golfo Pérsico y en el resto del mundo? Se hace porque sabe que si no se le viene abajo la eutaxia. Entonces, lo que tenemos que decir es que la agonía del marxismo está precisamente en la reducción de la que estamos siendo nosotros partícipes. El marxismo se está discutiendo a nivel académico, intelectual, lo que consideraba Marx que era la podredumbre de la filosofía, que era que no hacer nada, porque sin implantación política, en lo que nosotros también suponemos que está la filosofía, nosotros también tenemos la filosofía implantada políticamente, pero no desde el punto de vista revolucionario marxista. Entonces, la agonía del marxismo es que el núcleo revolucionario ha desaparecido. Yo no veo marxistas por ningún sitio. Y que el marxismo se ha convertido en medida en que está en dialéctica con el liberalismo, sigue presente en las ciencias sociales y sigue presente en los foros, y sigue presente en las discusiones y en los tratamientos de estos problemas como los que tenemos aquí ahora. Pero el imperio comunista no va a volver. Como no va a volver el imperio español ni va a volver el imperio romano. La historia no vuelve atrás. Y entonces hay que buscar nuevas formas de entender la política y nuevas formas de entender la economía. Y una de ellas, me parece a mí que es clave y fundamental, es salir y quitarse de encima el pie yanqui y en el caso de España, el alemán. Porque las deudas van a ser permanentes y cada vez más. Es decir, una solución, un modo de tener presencia de algún tipo y mantener una cierta eutaxia de los estados y que no pase lo que está pasando en Venezuela, no pase lo que
Nicaragua, es decir, o lo que pasa en Argentina, con estas crisis permanentes de la moneda, es que se afiance el Estado, se afiancen los estados hispanoamericanos, me refiero, que se afiancen los estados lo máximo posible y luego que se unan de algún modo. Esta era la pretensión de todos los libertadores, que iba para adelante, pero imposible ya. Es decir, hay que esperar, hay que ser consciente de cómo funciona realmente la economía, nada de capitalismo, de lucha de clases ni nada de esto, que hay que saber cómo funciona la economía, hay que estar pendiente de esta dinámica de imperios, que chocan entre sí constantemente, hay que estar pendiente de estos procesos de guerras comerciales y de guerras reales, y en función de este bloque, que me parece a mí que es fundamental tener en la cabeza como proyecto, porque el eje Asia-Pacífico está completamente dominado por China. En Europa, Alemania, Inglaterra no quiere saber nada, como se ha visto con el Brexit, pero Alemania y Francia tienen también copado la producción y a los países satélites. Estados Unidos en general, y entonces se habría que hacer otro bloque respecto de estos bloques geoestratégicos mundiales. Este bloque, yo creo que el hispanismo es el que tiene las condiciones más favorables para ejercerlo, que es la lengua común, una cultura común, una historia común, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, volver a tener algún papel en la historia. Y nada más, por mi parte. Jorge Francisco, muchas gracias por y si queréis algo. ¿Pregunta? Sí. ¿Cómo la estamos? ¿Por acá? Sí, estamos aquí. Tenemos preguntas. Muy bien. Sí, tenemos acá. A ver. Usted afirma que lo que hay son potencias o países imperialistas, digamos, que son los que arman las guerras y sostienen, digamos, todo el tinglado, ¿no? Ok. Sí. Pero no le parece a usted que si vemos a los presidentes de Estados Unidos y otros, vemos que cambian los presidentes, pero las políticas siguen siendo las mismas, ¿no? Sí. Entonces, y vemos también que a veces, digamos yo, y lo someto a su consideración, no, a los países de Europa no siempre les conviene seguir los dictados de la OTAN, y sin embargo lo hacen. Entonces, tengo la impresión de que, aunque antes sí el imperio alemán y el imperio español favorecía a sus propios nacionales y a sus propios dirigentes, digamos, o a sus propias élites, no parece que ahora pasara eso. Parece que que los estados fueran y los gobiernos fueran sirvientes de otra élite, de otro sistema, quizá el sistema bancario o el sistema corporativo transnacional, no lo sé. Porque si no, entonces, ¿por qué se mantienen tendencias a pesar de cambiar las personas? Y esto sí podría implicar de que sí hay una especie de sistema por ahí, que no son solamente los países. ¿Qué le parece a usted esto? Pues vamos a ver, mira, lo que se ha visto con la crisis es precisamente que son los países y los estados los que meten moneda. Son los que salvan los bancos. Esto se ha visto perfectamente. Son los que enchufan crédito para salvar a los bancos y a las entidades de crédito. Son los estados los que están por encima de las entidades de crédito. No las entidades de crédito o los bancos por encima de los estados. Ese es el asunto. Porque entonces estamos otra vez dentro de esta idea de lucha de clases. Que diríamos la clase dirigente, que son la clase dirigente empresarial y bancaria, son las que tienen el Estado a su servicio. Nosotros decimos lo contrario. Son los estados los que necesitan esta potencia de estas industrias y estas empresas. Y los trabajadores solamente tienen trabajo en función de las empresas. ¿De dónde si no va a salir el trabajo de los trabajadores? De la clase obrera. De la potencia de las empresas de una nación. ¿Qué pasa en España? En España
con la entrada en Europa, se desmanteló toda la industria, se desmanteló la agricultura. ¿Y qué pasa? Ahora que tenemos 3 millones de parados, 4 millones de parados, 5 millones de parados. Este es el problema, que el Estado tiene que favorecer estas empresas, porque el Estado no puede dar de comer a 3 millones, 4 millones de parados. Y entonces quiere decir que las empresas y los trabajadores van juntos, dentro de cada Estado, en esta guerra comercial. Que se trata de solapar, eso estoy de acuerdo con usted, se trata de difuminar como una especie de, no, estamos en la ONU y nos entendemos y llegamos a acuerdos y se produce esto del comercio, de las ventajas comparativas que decía Ricardo. Yo vendo lo que tengo más, tú vendes lo que tienes más y así nos entendemos y todos vamos adelante. De eso nada. El Consejo de Seguridad de la ONU, ahí manda Estados Unidos, manda Rusia, manda Alemania, esto es el Consejo de Seguridad, y lo demás no pintan nada. Son los que deciden las guerras, los que deciden las intervenciones, los que deciden los bloqueos comerciales y todo lo demás. Y el que tiene el ejército en último término. Esto es realmente, pero claro, esto no se puede decir a la población. A la población hay que decirle que todo va bien. Pero, digamos, en el tiempo, por ejemplo, del imperialismo español, el Estado ganaba directamente el quinto real. Entonces, sí. Crecía, lo repartía, mantenía sus élites y, digamos, entre comillas, todo estaba bien. Pero ahora la empresa transnacional y la banca, la gran banca, propiamente no necesita a veces mantener al Estado. Una transnacional puede poner su sede en una isla donde no paga impuestos y ya no necesita. O sea, yo diría que las empresas se han desnacionalizado. O sea, antes las transnacionales americanas pagaban sus impuestos en Norteamérica y mantenían Norteamérica en un nivel mayor. Y ahora no les importa estar en China o en Norteamérica o en Brahmaputra. Depende de los costos que vayan a conseguir. Entonces, yo siento que si el Estado necesita mucho de alguien, entonces ese alguien puede ser que ya no le sirva a él. O sea, ya se invierten la dirigencia o el peso de decisión. Porque si yo necesito mucho a alguien, entonces alguien me manda. Bueno, eso... Ya entiendo. Te diría, ¿no? Y la otra pregunta. Yo tengo una pregunta también. ¿Sí terminaste con tu pregunta? Sí, termina mi pregunta. O sea, significa el capitalismo no existe como es explicado porque no tiene leyes internas, como usted decía, ¿no? No tiene, pero siempre se le intenta explicar como si fuera pues un agente en sí mismo, ¿no? Que incluso, o sea, no sé qué piensa usted, cuando se habla de postcapitalismo, se habla de un sistema económico que es como el capitalismo es dinámico, este sistema es capaz de adaptarse a nuevas condiciones, ¿no? ¿Esas leyes internas también existirían o es también una cuestión idealista hablar de postcapitalismo? No, más que idealista, es una configuración de la economía, de las teorías económicas, que prácticamente que es mítica, que no es real. Nosotros lo llamamos una hipóstasis, que consiste en dar un nombre a una serie de fenómenos como si tuviera una unidad independiente de los sujetos. Que es lo que se está diciendo, que tiene una identidad, que tiene un funcionamiento ajeno a los intereses humanos, a los intereses de la clase obrera, que tiene un funcionamiento también, con lo que decía antes su compañero, que es ajeno a los propios intereses del Estado, de la nación, que es ajeno a la nación. Este capitalismo estaría determinando los fenómenos nacionales, pues por ejemplo con el cambio de empresas, la deslocalización y todo este asunto, ¿no? Entonces, nosotros lo que creemos es que eso es una hipóstasis, que eso no tiene una unidad y un funcionamiento autónomo propio. ¿Por qué? Porque la economía se nutre de las operaciones de los sujetos. Entonces, por encima de los estados
diríamos, no es posible hacer una economía. ¿Por qué? Pero porque no hay unidades de medida, no se pueden establecer las relaciones con la moneda y la moneda la controla el Banco Central de cada estado. Segundo, porque no se puede hacer los operadores, los trabajadores, las empresas y el propio Estado tiene que haber una serie de relaciones de relaciones de trabajo, de leyes de contratación y demás, sindicatos. Y luego porque hay otro eje que es el eje de los bienes, del territorio. Y entonces estos tres ejes son los que determinan el funcionamiento económico. Y los mercados se dan en función de estos tres ejes. Los mercados de capitales, los mercados de trabajo, los mercados de bienes y productos, entre el cruce de estos ejes. Y ese sería realmente lo que existe. Las deslocalizaciones de unas empresas a otras luego tienen que pagar Hacienda, tienen que pagar y dependen de las leyes económicas de los estados, se pongan donde se pongan. Claro. Entonces les interesan los estados débiles para sacar más rendimiento, desde luego, pero dependen de las relaciones comerciales, de las leyes de importación, de exportación, de los bloqueos de los ejércitos, etcétera, etcétera, del equilibrio, etcétera, etcétera, de una serie de imposiciones que ponen precisamente el imperio del dólar, los Estados Unidos. Pone una serie de condiciones a los estados, por ejemplo, para que paguen la deuda, para el Banco Mundial, para que les den créditos. Entonces, realmente el funcionamiento real es el que está dentro de cada Estado, porque el funcionamiento internacional no tiene autonomía propia, se da en función de esos estados y de uno que manda sobre el resto. Es decir, los procesos internacionales, que esto es lo que decimos de la deslocalización, se da en función de los intereses de algunos estados. Por encima de los estados no hay, diríamos, no hay capacidad operativa. La capacidad operativa máxima es el Estado y el ejército. Y el ejército hay que pagarlo y lo que se paga al ejército sale de la economía, de la productividad de ese Estado. Esta es la clave de funcionamiento, diríamos. Por eso no podemos entender que hay un sistema económico autónomo, ajeno a los estados y todo esto nos parece que es pura metafísica. No sabemos ni cuáles son sus leyes, no sabemos cómo funciona, se habla de la globalización, pero eso es una idea que tiene muchas aristas, es una idea completamente equivocada, eso de la globalización. Lo que hay ahora mismo es un imperio chino que produce y un imperio norteamericano que controla el dólar. Los chinos están invirtiendo en dólares. Los Estados Unidos, y la política comercial esta que decimos, que la hacen todos. Y guerras constantes en todos los países. Esto es realmente lo que hay. Una pregunta. Etcétera. Sí. ¿Y el Estado qué vendría a ser? O sea, perdón, disculpe, el imperio que vendría a ser una superposición de pues, una especie de simbiosis, ¿no? Entre varios elementos disímiles que conviven entre sí, pero... Una pregunta, con respecto a los imperios, ¿es cierto lo que usted decía? El capitalismo en realidad nace en el siglo XII-XIII, ¿no? En Florencia, ¿no? O sea, sí. digamos, el capitalismo, lo que se conoce como capitalismo financiero y capitalismo comercial, ¿no? Sí. No nace, no, o sea, el financiero hay que esperar a la aparición de los bancos y las compañías de las compañías, por ejemplo, holandesas. Ahí es donde aparece este capitalismo, estas bolsas de valores. Hasta el siglo XVII no. Sí. Los intercambios, las letras, todo esto nacen en esta época. Sí. Entonces, a mí me parece realmente, o sea, iluminador lo que dice, porque en realidad siempre han habido imperios, nada más. O sea, porque se habla supuestamente que se han superado los imperios y es lo que siempre ha habido, en realidad. Nunca ha habido otra cosa, ¿no? Pero se habla de que esto se ha superado, de que el capitalismo, hay una teoría que dice pues, que el capitalismo, con el capitalismo nace el nacionalismo, ¿no? Y las naciones. Esto, ¿cuál es la relación entre, si me puede, porque yo creo que estoy bien confundido en ese aspecto, si lo puede explicar, por favor. Vamos a ver, las naciones modernas
aparecen ¿Qué es una con el nación? descubrimiento de América. La nación, bueno, la nación es posterior, pero los estados modernos aparecen con el descubrimiento de América. Ahí es donde se empiezan a configurar estos imperios. Imperios son estados en expansión. Eso es un imperio. Es un estado en expansión. Pero los estados aparecen con el descubrimiento de América. Eso es evidente. Y el primer estado, España, el imperio y el imperio. Las naciones aparecen con la Revolución Francesa, con las izquierdas. La primera, la izquierda jacobina. Ahí es donde aparece la idea de nación, que es que el Estado se reduce a los ciudadanos, a los nacionales de ese Estado. Esta es una idea de la izquierda jacobina que luego genera la izquierda liberal, la izquierda socialdemócrata y la izquierda comunista, que es revolucionaria, con la maoísta. Son las 6 generaciones de izquierda que nosotros llamamos. Y están en función de esas naciones. Están en función de por qué. Esto es una cosa muy importante, pero claro, no podemos explicarlo todo, que es que las diferentes izquierdas, llevan adelante un proyecto de racionalización de todos los estados, que nosotros llamamos olización, y que consiste en dividir los estados hasta sus partes atómicas, que serían los individuos. En esto consistiría el proceso de racionalización mundial de las diferentes izquierdas, en dividir diríamos, los estamentos sociales, los brazos, lo que era el antiguo régimen, en sus elementos atómicos, que son los individuos. En esto había consistido la Revolución Francesa y todas las corrientes de izquierda. Y de hecho el marxismo lo que pretende es la desaparición del Estado para que sean los individuos. En el fondo el marxismo es anarquismo. Porque sean los individuos, cada uno de los individuos, las que se entiendan entre sí unos con otros y se asocian y etcétera. Entonces, los imperios, lo que querías, el asunto, el problema que decías, los imperios son estados en marcha, expansivos. Sí, una pregunta más. ¿Y cuál sería, cree, esa nueva forma, esta forma de asociación entre España y América, ¿no? O sea, Hispanoamérica, sería una nueva forma de imperio, digamos, pero digamos expreso, ¿no? No sé, más justo quizás, de un modo, ¿cuál es la idea usted que tiene de unificación? Ahí, No, bueno, sería un bloque, porque ahora mismo, tal y como está dividido el mundo, está dividido en grandes bloques. Ya no están divididos en estados o en particulares, sino en grandes bloques que están unidos entre sí. Diríamos, lo que se ha visto ahora mismo clarísimo es que el Brexit inglés, la Commonwealth, pues está pendiente de Trump, está pendiente del Imperio norteamericano, está unido al Imperio norteamericano, que es enorme. Sí, sí, eso lo entiendo. ¿Tiene alguna idea de ese bloque, de cómo hacer ese bloque? ¿Alguna Pues, idea práctica? en principio, la clave es reforzar los estados. Esa es la clave completa. Un estado tiene que tener mucha fuerza para mantener la autaxia. Es decir, para mantener la producción, para mantener el equilibrio de la moneda, para mantener con trabajo a la población, es decir, incrementar el nivel de vida. Eso es fundamental completamente. Y una vez que esos estados se afiancen lo máximo posible, porque no les deja la deuda, etcétera, etcétera, las presiones y demás. Entonces, por ejemplo, sí establecer una moneda común. Eso sería... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Europa esto va a acabar mal. Porque en Europa no hay mercado de trabajo común, ni hay una lengua común, ni hay derechos comunes, ni hay etcétera. Es imposible. El mercado único, esto de moneda única, esto ya veremos cuánto dura, pero no demasiado. Pero en cambio en Hispanoamérica sí se podría, porque hablamos el mismo idioma, porque tenemos la cultura prácticamente idéntica, porque venimos de una religión parecida, tenemos ritos e instituciones parecidas que no chocan entre sí. Que México no choca con Colombia, ni Colombia choca con Argentina. Quiere decir, y había un mercado. ¿Y hay un dualismo? Más, ¿Hay un dualismo entre mercado y Estado? ¿O se entiende cómo lo entiende usted? completamente conjugado. Están conjugados. Los estados sin los mercados no existen porque los estados necesitan materias primas de fuera y los mercados sin los estados tampoco, porque alguien tiene que controlar esas materias. Ajá. Son diferentes formas de
un mercado es una diferente forma de Estado, un mercado o viceversa, algo así. O sea, la diferencia no es tan radical como se piensa, ¿no? Eso es lo que me gusta decir. Son cosas distintas. Una es un plano político, que son los estados, y otra es un plano comercial o económico. Son planos distintos, pero no están, pero van juntos. Siempre han ido juntos, siempre. Esta es la tesis básica y fundamental. Ahora, esto se puede hacer de muchos modos. Se puede hacer del modo fascista o al modo de los italianos y los alemanes, que es que tener controlado el resto de mercados de alrededor en función de los tuyos. O se puede hacer del modo comunista, que es controlar los mercados por expansión. Quiere decir que hay diferentes modos. El modo chino también es otro modo de establecer el control sobre estas materias primas y estos estados. Los chinos no quieren salir de China, pero sin embargo traen materias primas que necesitan de todas las partes del mundo. Ahora, por ejemplo, también en Perú, es decir, de todos los sitios, ¿no? Es decir, son modos distintos de funcionamiento, de control de estos mercados y de estos productos que están exportando y que necesitan controlar e introducir en otros sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que continuar con la siguiente ponencia, pero le agradecemos mucho y no sé si lo podemos invitar quizás en la siguiente ocasión cuando tengamos más público también, porque éramos inicialmente 6, pero se fue. Bueno, ¿Está bien? Jorge, Sí. Cuando tú quieras, yo encantado. Ok, muy amable, mucho gusto. Hasta luego. Sí, Gracias. mucho gusto. Nos vemos. Gracias, nos vemos.